Y vamos a seguir analizando lo que fue este resultado, que insisto, son elecciones primarias, pero claro, las elecciones primarias en Argentina tienen esta rareza, que como fuerzan a todo el padrón a ir a votar, o por lo menos todo el padrón está obligado, hay que decirlo, mientras tanto, de paso, ¿no? Fue la elección presidencial con menor participación desde la vuelta a la democracia en Argentina. Participó el 69% del padrón. Solo superó a la elección de 2021, que fue una elección legislativa donde la participación fue del 67%. Es decir, estamos hablando de una elección muy baja. Si vamos a la elección presidencial anterior, por ejemplo, en las primarias anteriores, elecciones presidenciales primarias anteriores del 2019, había sido del 76%. Estamos hablando de casi 8 puntos más, lo cual abre un panorama bastante de mucha especulación de acá a octubre, porque hay mucho margen para que se amplíe la participación y eso puede dar lugar, por supuesto, a que haya resultados diferentes y a que los, vamos a decir, 3 candidatos que están hoy en carrera puedan especular con la posibilidad de convocar a muchas de esas personas que no fueron a votarlos a sí mismos y que por lo tanto se modifiquen bastante los porcentajes. Ahora, si el triunfo de Javier Milei generó obviamente tanta reacción, tanta sorpresa, tiene que ver entre otras cosas con que fue un triunfo prácticamente a lo ancho y a lo alto del país. Milei gana en distritos donde realmente no se esperaba que pudiera ganar, porque que pudiera ganar quizás en zonas metropolitanas, en zonas urbanas, podía llegar a ser esperable. Ahora, que ganara en provincias como Tucumán, como Jujuy, cuando el gobernador de Jujuy iba como candidato, como precandidato a presidente de una de las fórmulas de Juntos por el Cambio, de la de Horacio Rodríguez Larreta, que ganara realmente en Córdoba, donde siempre Juntos por el Cambio le fue muy bien, donde era candidato justamente por una fuerza alternativa, Schiaretti, que es el actual gobernador de Córdoba, y que logró que su partido ganara ampliamente las elecciones en Córdoba y para continuar gobernando justamente. Fíjense lo que es el mapa. El violeta es justamente el color de La Libertad Avanza. Un mapa realmente pintado de violeta. 16 de los 24 distritos terminaron quedando para La Libertad Avanza. En Santa Cruz, por ejemplo, provincia histórica donde se formaron y donde gobernaron siempre los Kirchner. Si vamos a Salta, Tucumán, Santa Fe, es muy curioso porque además en Argentina se vienen dando elecciones provinciales desde el principio de año. Se vienen eligiendo gobernadores, legisladores provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, en las elecciones provinciales, Juntos por el Cambio, es decir, la coalición que tenía a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich como 2 candidatos presidenciales, en las elecciones provinciales terminó sacando cerca del 60% de los votos en Santa Fe. Y ahora termina sacando menos que la fórmula de Javier Milei. Y los candidatos, primero, Milei no presentó candidatos en todas las provincias. Y en las provincias en donde sí presentó candidatos, en ningún caso superó el 15% de los votos. Muchas elecciones, Tucumán, te estaba diciendo, una de las que ganó, termina sacando 3 puntos el candidato de Milei. Por eso, tan sorpresivo, no solo que haya llegado a al 30% de los votos a nivel nacional, sino el hecho de que termine justamente ganando en una geografía tan diversa y que no termina siendo elección. Y bueno, si nos metiéramos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, también grandes elecciones en distritos históricamente muy adversos para sectores no vinculados al peronismo. Digo, el partido de La Matanza en el conurbano bonaerense, donde gana el gobierno, donde gana la candidatura de Sergio Massa, pero termina saliendo segundo. Javier Milei superando en ese caso incluso a Juntos por el Cambio. Bueno, varios distritos así, lo que marca justamente esta elección tan, en muchos sentidos, inesperada. Bueno, de eso vamos a estar hablando con nuestro amigo Juan Negri, que es politólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Juan, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, Juan, ¿cómo interpretamos los resultados de ayer? ¿Cómo interpretamos que un candidato que ni las encuestas ni los resultados de las elecciones pasadas nos hacían prever que podía llegar a este nivel haya terminado ganando?
Bueno, creo que el factor clave fueron los indecisos. Esto se decía en algún momento, Cristina lo decía como una elección de 3/3 y terminó siendo una elección de 4/4. Ese último cuarto era lo que algunas encuestas serias lo mostraban, 15-20% de la ciudadanía que no había decidido el voto. Ese porcentaje de votos era muy crítico del gobierno, con lo cual era difícil que optaran por alguna de las fórmulas de Unión por la Patria. Podrían haberse dividido entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, pero terminan eligiendo mayoritariamente a Milei. En parte, yo creo también por el recuerdo de lo que fue el gobierno de Cambiemos. Y entonces hay como una sensación de, bueno, yo lo que vengo recibiendo del Estado es realmente mucha impericia en estos últimos años, vamos a optar por algo nuevo. Y yo creo que ahí reside una parte, por supuesto, de la explicación. Ahora, vamos a hacerlo por ponerlo en un título muy fuerte, ¿es la muerte de los aparatos políticos? Porque la verdad es que se viene hablando de hace mucho tiempo, Milei no tiene estructura, no tiene fuerza a nivel regional, el peronismo es una maquinaria que es muy difícil de vencer y vemos a un peronismo que a nivel nacional saca 27 puntos y a un candidato que casi no tenía candidatos en el resto del país que termina casi solo, sacando 30 puntos. Estamos frente a un proceso de desinstitucionalización de los partidos, seguramente, donde lo que vemos es que las lealtades partidarias, que las identidades partidarias son cada vez menores y también que ese peso de esos territorios y de esos anclajes intendentes, fiscales, gobernadores que te empujen la boleta son importantes, pero ya no son definitorios. Las modalidades de hacer campaña cambiaron. Milei es básicamente un candidato mediático, es un candidato que ha tenido, por supuesto, presencias en el territorio, actos bastante masivos, pero es más que nada una celebridad y no una persona que construye desde abajo, ¿no? Es decir, de vuelta a lo mismo, intendentes, fiscales. Yo creo que estamos frente a eso, estamos frente a un momento muy hasta mediático de la política, con lo bueno y con lo malo también, y donde unas cosas que marcaba vos, ¿no? Morales estaba en la boleta de Rodríguez Larreta, Jujuy fue un desastre, Santa Cruz, del peso histórico de algunos del apellido Kirchner, digo, nada de eso importó, Larreta en la ciudad le fue muy mal, es decir, todas esas marcas registradas de la política, ahora tenemos que quemar los libros, me parece. Ahora, varios resultados hubo interesantes ayer. Uno, por supuesto, el que marcábamos de Javier Milei, un candidato que muchos sitúan en la extrema derecha, algunos en un populismo de derecha que propone libre portación de armas, un liberalismo prácticamente irrestricto para cualquier aspecto de la vida, se llegó a hablar hasta de los órganos. Y al mismo tiempo en la interna de Juntos por el Cambio había claramente una opción más moderada de centro como era Horacio Rodríguez Larreta y una opción mucho más claramente de derecha como era Patricia Bullrich, que gana y por bastante ventaja esa interna, por más ventaja de la que se preveía. ¿Hay un corrimiento del electorado argentino hacia la derecha? Creo que hay un agotamiento, sí, con tal vez un modo particular de hacer política y hacer política económica, seguro. Eso me parece que estamos viendo el agotamiento de un modelo económico kirchnerista. Eso me parece que sí, que ese modelo ha llegado a su fin, que incluso el oficialismo tiene que elegir un candidato como Massa, que tampoco comparte 100% esas opciones. Eso desde ya. Me da la sensación que después en la micro no es que los votantes de Milei están a favor de la venta de órganos o de quemar el Banco Central. Es decir, hay un mensaje de renovación, me parece que es más importante. Incluso si uno hiciera un plebiscito sobre alguna de las medidas que propone Milei, posiblemente Milei perdería, ¿no? Es decir, órganos y ese tipo de cosas. Tiene más que ver, me parece, con creer que es un momento de algo nuevo. Es decir, los votantes no siguen tanto propuestas específicas, siguen muchísimo más sensaciones y si yo le creo al candidato o no le creo. Obviamente estamos hablando de que va a haber la elección definitiva, la de verdad, va a ser el 22 de octubre. ¿Qué escenarios imaginás? Milei pudiendo sumar más votos. ¿Cómo imaginás esa disputa que se abre para ver quién entra a segunda vuelta, asumiendo que Milei pueda darse casi como por ingresado a segunda vuelta, que quizás no es así, pero asumiendo eso, ¿quiénes tendrían mejores probabilidades si Juntos por el Cambio con Bullrich o Unión por la Patria con Massa?
Yo creo que es difícil pensar en un Milei que no esté en la segunda vuelta en este momento y encima con el efecto ganador, ¿no? El efecto que en general ocurre cuando a un candidato le va bien, que varios se suben al carro de los vencedores. Me parece una cuestión paradojal, si se quiere. Me parece que Massa, por un lado, tiene una ventaja, que es que es más fácil hacer campaña para Massa, posicionarse versus Milei, ¿no? Es decir, Claro. yo o Milei, pero a la vez es el ministro de Economía de una economía muy mala. Es decir, que Massa se meta en el balotaje es un milagro electoral. A la vez, Bullrich, para mí, tiene más dificultades para hacer campaña frente al fenómeno de Milei, pero no tiene que arrastrar ser oficialismo. Y después está todo el porcentaje de votantes que no fueron a votar en esta oportunidad, que me imagino que ese segmento es difícil que vote a Massa. Me parece que es un segmento en el cual Patricia Bullrich puede aprovecharse. Y después está la cuestión de dónde van los votantes de Rodríguez Larreta, si prefieren un Massa o prefieren quedarse con Bullrich. Yo imagino que la mayoría se va a quedar en Juntos por el Cambio, pero también habrá que verlo. Y en todo caso, que sea un 2%, 3%, en un caso como esta elección tan fina, puede determinar el resultado, ¿no? Ahora, claro, un caso como el de Patricia Bullrich, ¿no? Porque que ha elogiado públicamente muchas de las propuestas de Milei, que en muchos puntos se ha mostrado coincidente con Milei. ¿Qué tiene para ofrecerle al electorado que no se le ofrezca ya Milei, que es hoy una fórmula que ya es de éxito, porque casi que la duplicó en votos? Bueno, ese principalmente es el problema al que hacíamos referencia recién, que Massa tiene más facilidad para hacer campaña frente a Milei. Yo creo que tiene para ofrecer cierta idea de moderación, de no soy Milei, no vengo con ciertas locuras, y en una elección presidencial como la Argentina, donde el centro sigue siendo más o menos importante, podría terminar beneficiándola. Pero bueno, todo eso le genera montones de problemas a Patricia Bullrich, porque muchos votantes, incluso una segunda vuelta, por ejemplo, tienen que votar una segunda vuelta Bullrich-Milei, es como una segunda vuelta muy parecida, ¿no? Entonces, Mm. bueno, eso va a ser un problema para ella. Y pensando, supongamos que, hipoteticemos, ¿no? Milei termina ganando segunda vuelta contra Bullrich, contra Massa, termina ganando Milei. ¿Cómo imagina Juan un gobierno de Milei que va a tener muy poca representación en el Parlamento, que claramente él mismo ni la gente que lo acompaña tiene demasiada experiencia de gestión? Va a ser un problema. El sistema político yo creo que se va a poner bajo muchísima presión, similar a cosas que se vivieron en Estados Unidos con Donald Trump o en Brasil con Jair Bolsonaro. Es decir, mucha inexperiencia, mucha improvisación, mucha dificultad, radicalización, porque tenemos un discurso inflamado, pero instituciones políticas que no favorecen ese equilibrio, ¿no? Es decir, un tipo que amenaza a ir con la motosierra, pero un Congreso muy conservador en ese sentido, frustración de la población. Es decir, yo me imagino escenarios parecidos a los que hemos visto en América Latina. Muy rápida frustración, candidatos que vienen con muchas promesas bajo el brazo y no pueden hacer ninguna. Es decir, no me parece un escenario, no auguro un escenario positivo en ese sentido, en parte por estas dificultades que estás marcando. O sea, muchos dicen el miedo a Milei y a lo que pueda hacer Milei. Vos lo que estás diciendo es que quizás es más probable que termine siendo un gobierno quizás paralizado o con enormes dificultades para actuar precisamente por todas estas restricciones. Exacto, con la subsecuente alta frustración que va a generar en la población, que no sé, por decir algo, 5 meses de gobierno, Milei esté empantanado en una situación de falta de experiencia, minorías parlamentarias, tener que aliarse con la casta. En ese sentido, hasta se podría parecer al gobierno de Castillo en Perú, ¿no? Es decir, Mm. muy minoritario y rápidamente cercado por las estructuras existentes. Interesante y preocupante esa comparación. Juan, te hago una última pregunta. ¿Fue la elección presidencial con menor participación de la historia? Se cayó por debajo del 70% por primera vez para una presidencial. Este es un dato que debería preocuparnos. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se vuelve a enganchar a la gente con la política?
Creo que es parte de lo que estamos viendo, ¿no? De la desinstitucionalización del sistema de partidos, de la desafección política, que ya es el titular de todos los diarios, y que va a ser muy difícil al próximo gobierno reenamorar a la ciudadanía, volver a comprometerla con que la política puede cambiar positivamente su vida. Y si es un gobierno de Milei, con toda la frustración que yo creo que va a atravesar, creo que incluso peor. Clarísimo. Juan Negri, muchísimas gracias por este Gracias tiempo a con ustedes. News.